Ok, vamos a continuar con otro ejercicio también de masa, volumen. ¿Qué significa masa, volumen? Que de una información de masa debemos llevarla a volumen, recordando siempre que las relaciones estequiométricas en una reacción química se las hace volumen, volumen o se las hace masa, masa. Lo que hay que hacer seguramente es esta información de masa, llevar la masa a masa de producto y ahí convertirla a volumen. Recordemos, tenemos dos opciones cómo convertir una masa a volumen. Una que es a través de la densidad y otra cuando es para los gases ocupamos la ecuación de estado, pero para ello tendrían que darnos la información de presión y temperatura. Bien, se tiene la siguiente reacción. Carbono más oxígeno. Carbono más oxígeno, eso nos da dióxido de carbono. Es que la gente sigue ingresando. Ya. Carbono más oxígeno, eso nos da dióxido de carbono. De hecho, ya la reacción de por sí ya está igualada. ¿Sí? ¿Qué eso nos pide con esta información? Queremos saber cuántos gramos de carbono necesitamos para poder obtener 13 litros de dióxido de carbono en condiciones normales. Fíjense que ya me dan la información de cuántos litros debo obtener en estas condiciones normales del dióxido y para ello me piden cuánto de carbono necesito. Antes de empezar a resolver qué es lo que es que la gente sigue ingresando. Bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? A ver, de este dióxido de carbono ya sabemos que lo que queremos obtener es 13 litros. Entonces, con esa información de 13 litros que queremos obtener de dióxido de carbono en condiciones normales, ¿no? Entonces, a través de la ecuación de estado, ¿qué vamos a obtener? Y convertir estos 13 litros a masa, es decir, para saber cuánto es la masa de dióxido de carbono que hemos utilizado o que vamos a obtener en este caso. Y recién hacemos la relación masa-masa o peso-peso para saber cuánto de carbono se ha necesitado, ¿sí? Entonces, estos 13 litros en condiciones normales, aquí, bueno, aquí hemos colocado los pesos moleculares del carbono y del dióxido de carbono que vamos a necesitar. ¿Qué son condiciones normales? Ya lo habíamos visto, 0 grados Celsius, o en realidad se puede decir 273 grados Kelvin, con una presión de una atmósfera. Una presión de una atmósfera. Muy bien, eso es condiciones normales. Entonces, pero vimos el otro día que podíamos ocupar la ecuación de estado o directamente, como es en condiciones normales, podíamos usar esta relación, esta ley de Avogadro, que nos dice que un mol de un gas en condiciones normales, que son justamente las que nos dan, vamos a utilizar 22,4 litros. Entonces, si nosotros son 13 litros lo que estamos obteniendo, bueno, y además aquí, fíjense, por otro lado también, aquí he aprovechado y he colocado la demostración de esta ley. Entonces, fíjense, en un mol, la constante, a una temperatura de 0 grados Celsius, es decir, 263 grados Kelvin, una presión de la atmósfera, fíjense que un mol a esta presión y esta temperatura, efectivamente es 22,4 litros. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que Avogadro indica? ¿No? Que un mol de un gas en condiciones normales es 22,4 litros. Aquí hemos hecho su demostración de eso. Bien, les decía entonces que si nosotros tenemos 13 litros de dióxido de carbono, lo que vamos a obtener, y la relación nos dice, y nosotros a partir de esta relación de la ley de Avogadro, que nos dice lo siguiente, que un mol de un gas, en este caso de qué gas estamos hablando, del dióxido de carbono, que un mol de un gas tiene 22,4 litros de ese gas, es decir, 22,4 litros de dióxido de carbono, ¿qué obtenemos con eso? Los moles de dióxido de carbono. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí primero es estos litros de dióxido de carbono, lo hemos convertido a moles de dióxido de carbono. Ahora, pero nosotros necesitamos conocer la masa de dióxido de carbono. Como ya tenemos los moles, entonces podemos decir que esta es la cantidad de moles de dióxido de carbono que tenemos. Y el peso molecular del dióxido dice que un mol de dióxido tiene 44 gramos. Entonces, un mol de dióxido de carbono tiene 44 gramos de dióxido de carbono. Mol con mol se va. Y en realidad estos 13 litros de dióxido de carbono en condiciones normales representan 25,53 gramos de dióxido. Métale, ¿no? Bien. Un ratingo, por favor.